Hola, buenos días compañeros. Nosotros somos el equipo 13 y vamos a hablar acerca de la familia Coronaviridae. Este es el coronavirus o muy bien conocido como SARS-CoV-2 y el equipo está conformado por Ángela Adrián y su servidora Julieta Pérez. Ese es nuestro contenido. Bueno, ahora empezando con lo que son la familia de los coronaviridae, tenemos que los coronavirus son un grupo grande de virus, los cuales por lo general infectan habitualmente lo que es el tracto respiratorio superior, más que nada en los humanos, y producen por lo general un cuadro clínico habitual de catarro o gripe, con una aparición que predomina más que nada en épocas invernales. Entonces, empezando con lo que es un poquito de historia, todo se remonta a la época de 1931, donde se detectan lo que son los primeros virus de esta familia. Más que nada se detectan en lo que son animales, como lo que son, primero fueron los pollos, los cerdos y los ratones, donde el científico Carl Schank con Haun descubrieron lo que es el primer coronavirus proveniente de lo que es el pollo, el cual pues bautizaron con el nombre de virus de la bronquitis infecciosa. Ya después, después de unos 30 años, se descubrió lo que es el primer coronavirus, pero ahora lo que es en humanos, el cual fue descubierto por Tyler y Byron en una muestra de mucosa nasal. Ya después, en el siguiente año, tenemos que Dorothy Ham y John Pocrow descubrieron otro coronavirus, el cual era responsable de lo que eran resfriados y bautizaron como el coronavirus en humanos del 22.9E. También tenemos que Robert describió otra cepa similar, el cual recibió el nombre de HCOV OC43. Ahora, ya fue hasta 1975 que el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, o ICTV, nombró la creación de esta nueva familia de virus, la cual se recibió con el nombre de, pues, como lo conocemos actualmente, los coronaviridae. A inicios del 2002, o bueno, a finales del 2002 se denominó lo que es el primer brote epidémico, denominada como SARS, que por sus siglas es síndrome el síndrome respiratorio agudo severo, el cual tuvo aparición a finales del año, en diciembre del 2002, en la provincia de China, en Guangdong, el cual se dio a conocer a, a los medios, al mundo, hasta febrero del 2003. Y ya nos remontamos a la actualidad, que sería en el 2019, hace unos años, en el cual se describe lo que es el primer caso de neumonía por un nuevo COVID, cerca de lo que es el mercado de Wuhan, en Wuhan, más que nada, ahí en China, y se denomina como el nCoV 2019. Ahora, hablando acerca de su clasificación taxonómica, tenemos que, de acuerdo al Comité Internacional de Taxonomía, y un artículo publicado en lo que es el Centro Nacional de la Información Biotecnológica, o NCBI, tenemos que el SARS-CoV-2 es perteneciente a lo que es el reino de las ribovirias, en el orden de los Nidoviridae, la familia de los Coronaviridae, como ya le había comentado anteriormente, con una subfamilia de los Orthocoronaviridae, del género no, del género de los betacoronavirus, el subgénero de los sarbecovirus y de la especie de los coronavirus, el cual, pues, esta más que nada se relaciona con el síndrome respiratorio agudo severo, de ahí su nombre, del SARS.
Y pues como aquí les tengo lo que es una imagen de cómo se ve lo que es el SARS-CoV-2 en un microscopio. Como quiera, más adelante lo vamos a seguir viendo. Ahora, en cuestión a lo que es la clasificación de Baltimore, tenemos que este tipo de virus es perteneciente a lo que es el grupo 4, es decir, lo que es un virus de RNA monocatenario, el cual tiene una polaridad positiva, el cual pues es caracterizado más que nada principalmente por ser un virus de RNA de una sola cadena. También, como pues ya se había comentado antes, tiene el el virus tiene una polaridad positiva, el cual pues esto significa que es idéntico al RNA mensajero del virus, al RNA mensajero viral, por lo cual esto significa que puede ser traducido inmediatamente por el hospedador sin necesidad de intermediarios, donde pues su origen o bueno, su sitio de replicación va a ocurrir más que nada en el citoplasma. Ahora, hablando acerca de lo que son sus características estructurales, estos reciben lo que es su nombre debido al aspecto que se presencia este, bajo el microscopio, en este caso de los viriones, semejante a una corona solar, como acá lo podemos ver en esta imagen, que se puede ver en lo que es, se puede ver estos piquitos de color celeste y aquí tenemos más que nada todo lo que significa. Por ejemplo, lo azul que está en todo lo que es el cuerpo, si se puede decir de alguna manera, es lo que es la envoltura del virus. Tenemos lo que son ya las moléculas en celeste, que serían las proteínas de la espícula, la cual ahorita vamos a hablar después. Y también tenemos lo que son las proteínas de envoltura, las proteínas de membrana y moléculas de glucosa. Pero si bien también, como ya lo había comentado anteriormente, estos virus son de RNA monocatenario, tienen un genoma viral no segmentado y de nucleocápside helicoidal. Además de que estos tienen un tamaño de 60 a 220 nanómetros y tienen un tamaño del genoma de lo que son 27 a 32 kilopares de bases aproximadamente. Ahora, en cuestión a sus proteínas estructurales, tenemos que el virión del SARS-CoV-2 en su forma infectiva consiste en lo que es una membrana con glicoproteínas, la cual se empaqueta dentro del material genético, en este caso el RNA compactado pues, con las proteínas, mientras que pues, en su superficie se destaca por tener las siguientes proteínas estructurales, empezando con la proteína de pico, la proteína S, por su nombre en inglés, Spike, la cual esta es una proteína de fusión de clase 1, la cual por lo general actúa mediando lo que es la unión del receptor y la fusión de las membranas. También tenemos lo que es la glicoproteína de membrana o la proteína M, la cual esta es una proteína estructural que es muy abundante en el virión, la cual pues, permite promover lo que es la curvatura de esta membrana y unirse a la nucleocápside. También tenemos lo que son las proteínas de la envoltura o proteínas E, la cual esta es una membrana integral que tiene como actividad tiene actividades en el canal iónico o la permeabilización de lo que es la membrana. También tenemos lo que es la proteína de la nucleocápside o proteína N, la cual estas pues, son capaces de unirse a lo que es el RNA in vitro, además de que pues, este tipo de proteínas tiene la característica de encontrarse fosforilada, sugiriendo que pues, esta, al estar fosforilada, puede desencadenar un cambio en su estructura, lo que mejora la afinidad por el RNA. También tenemos otra que es la hemaglutinina esterasa o HE, la cual más que nada esta proteína actúa como una
hemaglutinina uniéndose a lo que son los ácidos siálicos en las glucoproteínas del virión, mejorando lo que es la entrada de las células, más que nada mediadas por lo que es la proteína S, y ayuda, pues como quien dice, a la propagación del virus a través de lo que son las mucosas. Y aquí ya les puse una imagen más a detalle de cómo aquí podemos ver en color rosa lo que son las glicoproteínas S o las de espina, las cuales son muy prominentes. Tenemos aquí lo que son las proteínas de membrana, la cual serían estas pequeñas cositas verdes. Tenemos la hemaglutinina esterasa, aquí la tenemos en celeste. Tenemos lo que es su envoltura, el RNA con las proteínas, y tenemos lo que es la proteína E, que es la proteína de envoltura. Ahora, en cuestión de sus características, este tipo de virus surgió a partir de lo que es una mutación en lo que es la selección natural, de acuerdo con análisis bioinformáticos de la misma proteína S, la cual pues es responsable de unirse a la célula de las personas infectadas, lo cual esto descarta lo que es la teoría que se tuvo cuando se inició lo que es el brote del coronavirus, de que su origen haya sido en un laboratorio, o bueno, al menos esto lo asegura el doctor Jaime Bustos de la Universidad Autónoma Metropolitana de allá de la Ciudad de México. Por lo cual se tiene que la alteración de este virus se generó en lo que es un organismo animal. Luego pasó a lo que es una persona, lo cual es comprobable porque el genoma de la cepa que se encontró fue en un pangolín, el cual pues es muy similar al de los seres humanos, en donde se ha demostrado que el reservorio natural, pues como ya se había comentado, o bueno, como ya se había sabido, es el murciélago, pero este tuvo que tener un reservorio intermedio, como lo que es el pangolín, sugieren muchos, para después pues, ya poder ahora sí infectar a lo que es el humano. Y aquí ya les puse una imagen de lo que es la comparación del genoma entre los tres tipos de coronavirus que, o bueno, entre muchos otros, tenemos lo que es el coronavirus en humanos, que es el nCoV 2019 o el SARS. Tenemos lo que es el coronavirus del pangolín y tenemos lo que es el coronavirus del murciélago, el cual, si se pueden fijar, como quien dice, su genoma en cuestión a lo que es el coronavirus del humano y del murciélago es muy similar. Pero pues también hay ciertas similitudes con el genoma del virus del coronavirus del pangolín. También tenemos que al ser el coronavirus un virus de ARN monocatenario, como quien dice, exhiben una tasa de mutación biológica más acelerada, más rápida, debido a que no tiene lo que son las actividades correctoras de lo que son las ARN polimerasas virales. Y pues como ya lo había comentado anteriormente, que aquí tenemos que se informó que el virus se originó en lo que son los murciélagos, más que nada basándose en la secuencia del genoma, tanto del coronavirus del murciélago como el SARS-CoV-2, en donde su parecido es del 96% al del coronavirus del murciélago, que es el RAT-G13. Bueno, hablando de la transmisión vertical de madre e hijo, es posible pero baja, ya que uno se tiene muy en claro esto, ya que se ocupan realizar muchos estudios donde se chequen los diversos factores de transmisión. Entonces, esto
podría llegar a ser posible. Y en la transmisión horizontal se realiza el contagio a través de gotículas por contacto cercano menor a 1 metro. Por eso lo de la sana distancia, que era a más de 1,5 metros. Esto debido a la exposición de las mucosas de boca y nariz o la conjuntiva o la de los ojos. La transmisión aérea puede ser posible, pero tiene que haber ciertas circunstancias y lugares muy específicos. Por ejemplo, como es la broncoscopía, la aspiración abierta, administración de un fármaco por medio de nebulización, entre otras. Ahora vamos a hablar acerca del ciclo de replicación. Son 5 pasos. Aquí recorté la imagen porque es una sola imagen, más que nada para que sea más fácil de checar el paso, por así decirlo, en el que se va en el ciclo de replicación. Como mencionó mi compañero, el receptor AC2 están ubicados en la superficie de los neumocitos o las células alveolares tipo 2, que se unen específicamente a las proteínas S del SARS-CoV-2. Y existen 2 tipos de mecanismo para su entrada. Ambos son mediante la proteína S al receptor AC2. El primer mecanismo es que la proteína S se une al receptor AC2 de la célula y es introducido por medio de endocitosis mediante endosomas. Luego la proteína S es cortada por una proteasa endosomal llamada catepsina L, iniciando la fusión de la envoltura viral con la bicapa lipídica del endosoma, así liberando el genoma viral dentro de la célula. Y el segundo mecanismo es que después de la unión de la proteína S con el receptor AC2, la proteína va a ser cortada por una proteasa transmembral de tipo serina 2 o también conocida como TMPRSS2, que es esta verde que se encuentra por aquí, que se encuentra presente en la membrana hospedera. Esto no se identifica al virus como partícula extraña, entonces la envoltura viral se fusiona con la membrana plasmática, así liberando el genoma viral dentro de la célula. Ahora aquí tenemos la transcripción de la replicasa viral, que es, bueno, cabe aclarar que el genoma es una molécula monocatenaria positiva de ARN, que esto puede ser traducida directamente a proteínas virales deseadas. Entonces, este genoma se conforma de 3 partes y 2/3 partes del genoma consiste en marcos de lectura abiertos bastante extensos o también conocido como Open Reading Fragments o en su abreviatura ORF1A y ORF1B, las cuales son traducidos en 2 poliproteínas llamadas PP1A y PP1AB, que son estas que se encuentran en el paso 5, por así decirlo. Y estas van a ser cortadas por proteasas produciendo proteínas no estructurales, las cuales en su conjunto forman el complejo viral replicasa, que este es un proceso muy importante para la replicación del virus, ya que es un ARN polimerasa dependiente de ARN, también conocidas como RD-RP por sus siglas en inglés. Y el tercio restante consiste en varios ORF que codifican las proteínas estructurales, que por eso la traducción se divide en 2, las no estructurales y las estructurales, que como mencionó mi compañero son las proteínas S, E, M, H, E y N. Este complejo RD-RP comienza a producir nuevas copias del genoma viral en sentido contrario, también llamado antigenoma. Es codificada por la región NSP12, mientras que en la región NSP3 y NSP5 codifica para una proteasa similar a la papaína, que es la PL-PRO, y la proteasa principal M-PRO, las cuales rompen las poliproteínas PP1A y PP1AB para formar la RD-RP. Varios medicamentos que se están fabricando actualmente van dirigidos para inhibir tanto la RD-RP como las proteasas.
Ahora, en la transcripción y replicación del genoma se realizan múltiples copias del ARN del genoma viral de SARS-CoV-2, que funcionan ahora como un molde para que la RDRP comience a sintetizar miles de copias de ARN viral, que es lo que podemos ver en esta partecita. Ahora en la introducción de proteínas estructurales, ya que se tiene el ARN viral, se comienza la introducción de estas proteínas virales, que son las proteínas S, He, M y E, y otras proteínas accesorias son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso, que es esta parte de aquí, mientras que la proteína N de la proteína nucleocápside es sintetizada en los ribosomas libres en el citoplasma. Algunas de estas proteínas tendrán modificaciones posttraduccionales para obtener proteínas completamente maduras, principalmente proteólisis. Ahora, en el ensamblaje y liberación del virión, las proteínas S, M, He y E ingresan a la estructura mediante el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi, en donde en este sitio las partículas virales se ensamblan en partículas completas y emergen y son transportadas en vesículas al exterior de la célula por exocitosis, ya que estas no pueden formar su propia, no tienen para formar sus lípidos, pues utilizan los lípidos de la célula hospedera para su morfogénesis. Una vez ya liberados, se propagan para infectar a células vecinas. Y este es todo lo que se mencionó anteriormente en una sola imagen. No quise ponerla de que toda completa en todos los procesos porque pues va por pasos, por así decirlo. Entonces, si se les hace más fácil verla en una sola imagen, pues aquí está completa. Y ahora vamos a hablar de la patogenia. En primer lugar tenemos la respuesta inflamatoria ocasionada por SARS-CoV-2, que es cuando un neumocito es infectado y este no reconoce al virus como extraño. Sin embargo, antes de morir esta célula, empieza a sintetizar señales de auxilio o mediadores de la respuesta inmune, que estas son una señal para la infiltración de macrófagos y neutrófilos al área de infección. Los macrófagos producen las interleucinas, que es la interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que cruzan la barrera epitelial y proporcionan la vasodilatación del endotelio incrementando la permeabilidad capilar. Conforme se van dañando las células alveolares, se va acumulando líquido también conocido como edema alveolar. Esto hace más difícil el intercambio gaseoso y lo que lleva a una hipoxia o disnea. Ahora bien, tenemos el síndrome de dificultad respiratoria aguda severa, que esto en estudios histopatológicos con biopsia de tejido pulmonar se encuentra un daño alveolar difuso con formación de membranas hialinas, células monoclonales y macrófagos con engrosamiento de la pared alveolar. Esto lleva al paciente a un síndrome de dificultad respiratoria agudo grave o SDRA. Aquí tenemos unas biopsias de pulmón. Aquí podemos ver un pulmón en una persona relativamente sana. Y aquí podemos ver una biopsia de un vaso con microtrombo de fibrina, que esto es lo que normalmente se encuentra en pacientes que tienen COVID. Bueno, ahora sí, ya siguiendo con lo que es la enfermedad que provoca, tenemos que provoca lo que es el COVID-19, el cual, según la Organización Mundial de la Salud, el COVID es una enfermedad infecciosa, la cual es ocasionada por el coronavirus tipo 2 o SARS-CoV-2, el cual pues es causante, como ya le había comentado anteriormente mi compañera, del síndrome respiratorio agudo severo,
el cual tiene una sintomatología leve a moderada, ya dependiendo de cómo se encuentre la persona, donde pues por lo general existe lo que es mayor, una mayor gravedad de la sintomatología si la persona suele padecer otro tipo de enfermedad subyacente, ya sean problemas cardíacos, problemas respiratorios, entre otros, donde su sintomatología más característica es lo que es la tos. Generalmente viene siendo tos seca, viene también, o sea, se incluyen cuadros de fiebre, y también tenemos lo que es la pérdida, ya sea del olfato o del gusto. Tenemos lo que son dolores de cabeza y escurrimiento nasal. Ahora, en cuestión a lo que son los medios de diagnóstico, esto, o bueno, este tipo de métodos de diagnóstico rápido para la infección de este virus del SARS-CoV-2, tenemos que, o bueno, es una piedra angular más que nada para el control de lo que es esta enfermedad, la cual pues depende de varios criterios, en donde pues por lo general se incluyen lo que son los antecedentes clínicos del paciente, lo que son los síntomas clínicos, lo que son la serología, los diagnósticos moleculares, imágenes de tomografía computarizada, así como lo que son las rayos X. Pero para empezar tenemos que los tipos de muestra a manejar son, son tres principalmente. Porque como ya lo había comentado mi compañera, el SARS-CoV-2 utiliza lo que es el mismo receptor de entrada celular, que es el AC2, que el SARS-CoV-1 en este caso, donde tenemos que los tipos de muestras pueden ir desde los hisopados. Aquí, sí quiero hacer una aclaración, porque además de poder utilizarse lo que son los hisopados orales, se pueden utilizar los hisopados anales. También tenemos lo que son las muestras de líquido del lavado broncoalveolar, y tenemos lo que son muestras de sangre. Y ahora, más que nada para el cómo se deben manipular este tipo de muestras, lo que es el Centro de Control de Enfermedades o el CDC y la OMS, recomiendan que se utilicen lo que son las cabinas de bioseguridad de clase 2 en cada vez que se tenga que pues, manipular una muestra, la cual pueda generar lo que son aerosoles o gotitas en cualquier tipo de técnica de análisis, ya sea a la hora de hacer lo que es el pipeto de la muestra, entre otras cosas. Donde pues las cabinas estas de bioseguridad de clase 2 son una opción ideal, más que nada para manipular muestras de COVID, ya que proveen tres diferentes tipos de niveles de protección, empezando pues por lo que es la protección al personal o a la persona que está analizando lo que es la muestra. Tenemos lo que es la protección al producto, o en este caso vendría siendo lo que es la muestra, y la protección al ambiente en el que estamos nosotros trabajando, para que nosotros evitemos estar en contacto con lo que es los aerosoles o el contacto con gotitas que se puedan llegar a generar al momento de estar manipulando lo que es la muestra. También hay que aclarar que cualquier cabina de bioseguridad que se vaya a utilizar debe estar validada y certificada este, por instituciones aparte, y tiene que manipularla un personal que esté capacitado antes de lo que es su uso. Ahora, en cuestión a lo que son los diagnósticos en pacientes con COVID-19, tenemos que en cuestión a lo que son los perfiles sanguíneos, se encontraron, como quien dice, ciertas similitudes este, de diferentes análisis que arrojaban lo siguiente. Por ejemplo, tenemos lo que es el aumento a la PCR o proteína C reactiva, y un aumento de eritrocitos en la serie, o bueno, en la serie roja. También tenemos que hay un aumento de la miohemoglobina, de las enzimas hepáticas y las enzimas musculares,
con un alto nivel de lo que es dímero D, pero pues esto ya es más que nada en casos un poquito ya más graves. También tenemos que el recuento de la serie blanca o los glóbulos blancos, se pueden encontrar lo que son en niveles normales o un poco disminuidos, esto más que nada en la etapa inicial de la enfermedad. Ahora, aquí tenemos primero la detección por lo que es la microscopía. En este caso, se utiliza lo que es un examen con microscopio electrónico, el cual se revela lo que es su morfología típica del virus, aislándose de las células epiteliales que se suelen encontrar mucho en células respiratorias humanas. Donde las cepas aisladas se confirman mediante técnicas de anticuerpos inmunofluorescentes utilizando el anticuerpo de la nucleoproteína con una reacción cruzada. Y como aquí lo podemos ver, aquí podemos ver una morfología del SARS-CoV-2 del virus bajo un microscopio electrónico, y si podemos ver lo característico es que aquí está su punto más característico son los picos o las proteínas S, la cual aquí se encuentran. Ahora, en cuestión a lo que es el diagnóstico serológico, tenemos lo que son las pruebas de detección por ELISA. Estos más que nada detectan lo que son las inmunoglobulinas G y la M, donde anteriormente, para el SARS-CoV-2 se utilizó una metodología que ya se había utilizado más que nada para el coronavirus del murciélago, en el cual se desarrollaron sin la reacción cruzada contra los coronavirus humanos. Y una característica es que más que nada se intenta detectar lo que son las inmunoglobulinas M, las cuales son las que se encuentran en mayor cantidad a etapas más tempranas, que vendrían siendo de los 10 a 20 días desde la presentación desde la aparición de lo que son los síntomas. Y bueno, pues aquí ya les puse un ejemplo de cómo sería un kit para ELISA de anticuerpos para la inmunoglobulina M. Ahora, en cuestión a su diagnóstico molecular, tenemos que esta se puede detectar por lo que son la PCR, la cual pues esta tiene la ventaja de ser más rápida, más sensible y sí, más que nada esas dos, más rápida y más sensible. Nada más que pues obviamente es más cara. Donde se ha desarrollado, se han desarrollado técnicas de ensayos con la PCR de retrotranscriptasa anidada, y tenemos una PCR en tiempo real también de retrotranscriptasa. Y pues aquí un ejemplo de lo que son sus componentes básicos de una PCR, pues como ya bien lo conocemos, tenemos lo que son los primers, los desoxinucleótidos trifosfatados, la DNA polimerasa, lo que son los buffers, entre otras. Ahora, en cuestión de lo que es el diagnóstico radiológico por radiografías, también tenemos que los exámenes de lo que son los rayos X en la etapa inicial de esta enfermedad pueden mostrar cambios intersticiales y múltiples sombras en lo que son las placas de los pulmones, como por ejemplo aquí les pongo un ejemplo de una radiografía de tórax que se le hizo a un paciente con COVID, el cual se muestran lo que son pequeños infiltrados bilaterales periféricos, los cuales se caracterizan más que nada por la neumonía que provoca, que viene siendo provocada por el SARS-CoV-2, que en este caso viene siendo la neumonía por COVID. Ahora, en lo que son los tratamientos contra el virus, tenemos lo que son las vacunas, y este sería un tratamiento, entre comillas, preventivo, porque si bien no va a quedar el hecho de que si uno se vacuna ya no va a
contagiarse de esa enfermedad, sino que va a tener menos riesgo de contagiarse, o si se llega a contagiar, la gravedad de los síntomas no va a ser tan, pues, tan grave a comparación de como de una persona que no se vacuna, donde tenemos 4 tipos de vacunas, las cuales pues son las vacunas con virus inactivados o atenuados, las cuales, pues, como su nombre lo dice, utilizan un virus que previamente ha sido inactivado. Esto más que nada pues para no provocar lo que es la enfermedad, pero aún así que el sistema inmune genere lo que es una respuesta ante él. También tenemos las vacunas basadas en proteínas, las cuales pues, utilizan lo que son fragmentos que son inocuos para nosotros, de proteínas o estructuras proteicas que imitan más que nada al virus, con el fin pues también de generar lo que es una respuesta. De hecho, todas van a generar una respuesta, ya solo diferencian en cómo es que la van a generar. Por ejemplo, también tenemos lo que son las vacunas con vectores virales, las cuales utilizan un virus genéticamente modificado que no puede provocar la enfermedad, pero sí produce proteínas para generar su respuesta. Y ya por último tenemos lo que son las vacunas de ADN y ARN, las cuales estas se utilizan más que nada ADN y ARN, como ya lo había comentado, genéticamente modificado para generar lo que son proteínas que por sí solas no desencadenan lo que es una respuesta, más no generan lo que es la enfermedad. Ahora, en cuestión a lo que son el uso de medicamentos, hasta el momento no existen medicamentos antivirales específicos que puedan, o bueno, que sean aprobados más que nada para tratar o controlar la infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, estos coronavirus se pueden inactivar en superficies con etanol, ya sea al 62 o al 71%, el peróxido de hidrógeno al 0.5%, hipoclorito de sodio, formaldehído, glutaraldehído y povidona yodada al 0.23%. Y como aquí lo podemos ver en la imagen, del cómo se deben de desinfectar lo que son las superficies, más que nada donde haya mucho contacto con las manos y que suelan utilizarlo muchas personas. Por ejemplo, ya tenemos el procedimiento que pues, es limpiar, que es eliminar todo el material orgánico que pueda haber, enjuagarla con ciertos tipos de detergentes y ya desinfectarlo con las soluciones que ya les había comentado. Y ahora ya por último tenemos lo que son los métodos de prevención, que pues, obviamente sabemos que se deben de implementar medidas higiénicas generales, como ya lo hemos visto mucho, que lo publica mucho la Secretaría de Salud, entre otras instituciones. Tenemos que se debe de hacer un lavado de manos frecuente con agua y jabón, o ya sea con soluciones alcohólicas, como por ejemplo tenemos lo que es el gel antibacterial. También si se suele padecer o si se suelen presentar sintomatología, se tiene que utilizar lo que es cubrebocas, se tiene que mantener una distancia, como ya lo había comentado mi compañera, de entre 1 y 2 metros entre las personas. En los lugares tiene que haber una buena ventilación, más que nada para facilitar, o bueno, para minimizar el riesgo de lo que son los contagios. Tenemos que, al momento de lo que es toser o estornudar, tenemos que taparnos la boca y la nariz con el codo, o puede ser con lo que son pañuelos desechables, exclusivos para su limpieza, pero nunca debe de ser con las manos. Esto más que nada también, pues, para no contagiarlo de persona, o bueno, pasarlo de persona a persona. También tenemos que evitar lo que es el contacto físico innecesario, más que nada con las personas que puedan llegar a presentar síntomas. Y ante
riesgo de este virus, debemos de, como quien dice, evitar ir a zonas donde se suela haber mucha conglomeración de personas, más que nada para, pues como quien dice, tener una distancia y así tratar de evitarnos. Y bueno, ya pues por nuestro tema sería todo y pues esperemos que tengan un bonito día. Gracias.